ahora el tema que está anotado en nuestro boletín y cuya base y cuyo texto es San Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28. Entendemos todos, hermanos, que de los seres humanos ninguno ha sido indiferente a Jesús, a Cristo. Muchos, conquistados por la palabra, por el mensaje de Él, hemos inclinado nuestro corazón y le decimos, como Tomás le dijo en algún momento, mi Señor y mi Dios. Otros han rechinado sus dientes y le han rechazado, pero repito, ninguno indiferente. Todos como creyentes, hermanos, si escribiéramos algo de nosotros en relación a Dios, en relación a Cristo, algo importante saldría como fruto de escribir esa relación que guardamos para con Dios, para con Cristo. Mateo fue uno de los 12, fue discípulo de Jesús, y su historia como discípulo de Jesús empieza con lo que recibió de Él, de su Maestro, de su Señor, en San Mateo 9:9. En San Mateo 9, versículo 9, empieza la historia de Mateo en relación a Jesús. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. En algunas versiones dice Leví, es el otro nombre, que estaba sentado al banco, desde allí ya había bancos, al banco de los tributos públicos, y le dijo, Jesús le dijo a Mateo, sígueme, y se levantó y le siguió. Allí empieza su historia en relación a Cristo. Fue conquistado totalmente su corazón por Dios, por Cristo. Y de seguro que como gratitud y testimonio de su relación para con Cristo, escribió el Evangelio que lleva su nombre. Todos nosotros, hermanos, debiéramos escribir algo al respecto, que ya no sería ningún evangelio, pero un testimonio personal de nuestra relación para con Dios, para con Cristo. Y él como judío, porque él fue judío, Mateo, y Jesús también fue judío. Su propósito al escribir el Evangelio es precisamente para dar testimonio de lo que Él hizo por mí. Eso había en el corazón de Mateo, que siendo yo, Mateo, una lacra, porque la sociedad judía del cual Mateo era parte, a los publicanos, él era un publicano. ¿Qué se entendía por publicano en ese tiempo? El que trabajaba precisamente cobrando los impuestos en el banco del Imperio Romano, cobraba los impuestos a sus propios paisanos, y por eso lo tenían como traidor y eran rechazados. Y cuando él escribe el Evangelio, hemos dicho en otros momentos, tiene el propósito de dar testimonio
de aquel que le llamó, que conquistó su corazón, abrió sus ojos y ante él Jesús no fue otro que su Señor, que su Salvador. Y él quería, hermanos, como parte del objetivo de su evangelio, convencer a sus paisanos, los judíos, y que habían rechazado a Jesús, tenía como objetivo su evangelio, de que ellos creyeran que Jesús era lo que dijo ser: el Hijo de Dios, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Por eso, cuando lea cada uno el Evangelio de San Mateo, no es fortuito el que empiece con la genealogía en el capítulo 1, libro de la generación de Jesucristo, porque en esa genealogía San Mateo pone el detalle de que Jesús, en su sangre hay sangre de reyes, porque en los antepasados de Jesús, entre otros, está Salomón, está David, el rey David. Sabiendo todos que él, Jesús, es antes que ellos, porque como persona, la segunda de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la segunda persona es Él, fue antes que ellos. Pero al ejecutar el plan de la redención a favor de su pueblo, nació como un niño. Y en ese nacer como niño, en su genealogía hay reyes. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Las leyes del reino, así le denominan algunos, el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo, capítulo 13, las parábolas del reino, capítulo 18, el perdón en el reino, capítulo 24 y 25 de San Mateo, la venida del rey. Y hermanos, entonces, teniendo eso en su mente, San Mateo escribe los detalles que dice que hace aquel en cuya visión, la visión de Mateo, no es otro que el rey de los judíos. Y por lo tanto, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Cristo, hermanos, había dicho claramente en el capítulo 18 de San Mateo lo que le esperaba. 18:1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, fíjense, siempre les preocupaba eso: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos o reino de Dios? Y llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Y ahí viene toda la enseñanza, hermanos. Ahora, hermanos, en la última etapa de su vida, porque el contexto así lo indica, Jesús está en lo que nosotros podríamos denominar en la última semana de su vida.
en la última semana de su vida. Y Él les ha dicho claramente que morirá, que será crucificado. Pero aún así, no quita de la mente de sus discípulos lo que ellos ya tienen como una presuposición respecto a Él. Él es el Mesías. Pero al decir que Jesús es el Mesías, lo que en el corazón y en la mente de ellos tienen son la figura de David y Salomón. Porque con David y Salomón el pueblo israelita llegó a la cumbre del desarrollo, a la cumbre del éxito, y entre otros conquistaron naciones distintas a ellos. Por lo tanto, el Mesías, y Cristo debe ser como Salomón, debe ser como David. Eso lo tenían ellos, los discípulos, en su mente y en su corazón. Eso tenía la mamá, la madre de los discípulos mencionados en el capítulo 20, versículo 20. Entonces se les acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Posiblemente Zebedeo ya había muerto y nada más se menciona a su esposa, que a la vez era la mamá de Juan y de Santiago, que aquí aparecen como hijos de Zebedeo. Y les dice ella a Jesús, ella le dijo, versículo 21, ordena que en tu reino, y la imagen que tenía ella y los muchachos, sus hijos, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, que tengan un lugar, un cargo, un puesto de privilegio, para que siempre estén a tu derecha, a tu izquierda, el primero y el segundo de a bordo. Y por eso, hermanos, el tema lo hemos denominado las demandas del rey para su corte. Las demandas del rey para su corte. Cristo es rey. Ellos, Jacobo y Juan, encabezados por su mamá, querían ser parte de la corte, parte del séquito de Jesús, para que todos los reflectores que recibiera Jesús fueran los reflectores que estos jóvenes también recibieran. Y Jesús, hermanos, les enseñó y nos enseña a nosotros que no hay mucho problema al respecto. Pero el concepto que tiene Jesús y que transmite a sus discípulos es: no soy como David, no soy como Salomón, aunque sí el Mesías, pero deben quitar del esquema mental que se han creado la imagen que hasta ahorita
tienen. Por lo pronto, hermanos, por lo tanto, entonces, al ver el tema, las demandas del rey para su corte, es decir, los que quieren estar al lado, junto a él, permanentemente, es un esquema distinto. Y eso es lo que nosotros también aprenderemos hoy. Las demandas del rey para su corte están en primer lugar, hermanos, en los versículos 22 y 23 de San Mateo 20, versículos 22 y 23. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. 23. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Las demandas del rey para su corte. 1. La primera demanda: tener disposición para el sufrimiento. Tener disposición para el sufrimiento. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Pueden ustedes, le dice a los dos, beber del vaso que yo beberé, que yo he de beber? ¿Qué es eso? Es obvio que no se refiere a un vaso literal como todos conocemos. Por lo tanto, el bautismo del cual habla tampoco es el bautismo que en ese momento se conocía y que nosotros conocemos. ¿A qué se refería? Al sufrimiento que venía sobre Jesús. Porque las mismas palabras, muy semejantes, lo dice Jesús cuando está en el huerto de Getsemaní y que allí fue tomado prisionero. Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Y se retiró, dice San Mateo, nuevamente a orar. Y oró lo mismo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la deba, pero que se haga tu voluntad. ¿Qué estaba diciendo Jesús con eso? Que toda la experiencia que viene, si es posible pasarla, pero que no se haga como tú, que no se haga como yo quiero, sino como tú. Es decir, que toda esa experiencia que tú has planeado, y es lo mismo que lo que le está diciendo a los discípulos, no se refiere de ver el contenido de un vaso literalmente, sino que todo lo que viene, ¿están ustedes dispuestos a experimentarlo? Por eso, una de las demandas es tener disposición para el sufrimiento.
Por lo tanto, quítense de su mente, quítense de su corazón, que lo que les espera a ustedes son los reflectores. Es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, con todas las implicaciones de un estilo de vida en el que Dios es glorificado y en el que su voluntad es ejecutado por aquel que quiere tener un lugar preponderante, pero no al estilo de aquellos. Ser bautizado con el bautismo se refiere al mismo contenido. De mi vaso beberéis, le dice a los dos, y de mi bautismo seréis bautizados. Y si me acompañan, hermanos, sin perder San Mateo 20 a Hechos 12, los primeros 2 versículos de Hechos 12, veremos cómo se cumplió en uno de los que estaban diciendo que sí podían beber del vaso, de su vaso y de la copa. San Mateo 12, los primeros 2 versículos. En aquel mismo tiempo el rey Herodes, escribe San Lucas, el autor humano de Hechos, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Y qué pasó con Jacobo? Y mató a espada a Jacobo, hermano de quién? De Juan. Los dos que en ese momento, mediante su mamá, pedían: queremos estar a la derecha, a la izquierda. Pero ¿qué tenían en su mente? Un reinado al estilo de David, al estilo de Salomón. Y allí, hermanos, se cumple lo que Jesús les había dicho, que implicaba beber de su vaso o de ser bautizados con el bautismo de Él. Respecto a Juan, en Apocalipsis capítulo 1, hermanos, en Apocalipsis capítulo 1, concretamente el versículo 9, hay un indicio expresado de lo que implicó para Juan lo que Jesús en Hechos 20 le estaba diciendo: yo, Juan, vuestro hermano, dirigiéndose a las 7 iglesias que están en el capítulo 3, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, se refiere cuando estaba escribiendo Apocalipsis, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí se está cumpliendo, hermanos, lo que implicaba beber del vaso de Jesús y ser bautizados de su bautismo. Juan está en la isla de Patmos, como lo dice él mismo, pero desterrado por causa de predicar las enseñanzas de Jesús. Y nosotros, hermanos, lo decimos así muy tranquilamente: desterrados, porque no lo hemos padecido. Pero el hermano Juan Carlos, este joven, está adelante, conoce de sus paisanos, los chiapanecos, que de muchos lugares han sido corridos. Y leemos de cuando en cuando que llegan, por ejemplo, a San Cristóbal de las Casas o a algunas otras ciudades del estado de Chiapas. ¿Por qué? Porque los lugares de donde son originarios, Chamula, por ejemplo, porque no quieren participar dando dinero para celebrar al santo patrón del lugar X, ¿qué pasa con ellos? Los destinan. O cooperas o te vas. Allí no hablan de darle cuello, sino que o te vas.
¿Por qué? Porque aquí no queremos en este pueblo gente que no vaya de acuerdo a las tradiciones, a los usos y costumbres, dicen ahora muy eufemísticamente, es decir, con palabras muy suaves, porque aquí nos guiamos por los usos y costumbres y no puede ni siquiera entrar la autoridad. Entonces, hermanos, las demandas del rey para su corte: tener disposición para el sufrimiento. Esto no implica que el cristiano permanentemente va a estar sufriendo, pero si hay circunstancias en el que ser fieles al Señor implica la persecución, implica inclusive la muerte, como fue en el caso de Jacobo, tener la disposición para hacerlo. Y por lo tanto, ser fiel al Señor, hermanos, tiene las implicaciones que hemos mencionado. Las demandas del rey para su corte, en el versículo 25, hermanos, estamos en San Mateo 20, obtenemos la segunda enseñanza en la lectura de este versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos para enseñarles sus demandas, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, de las naciones, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Las demandas del rey para su corte, para esos dos discípulos, para nosotros: no ser prepotentes. Eso es lo que hay allí de fondo, hermanos. No está el término prepotentes, pero ¿cómo son los presidentes, los reyes? Humanos. Dice aquí: se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Todos, hermanos, todos nosotros, incluyendo los creyentes, lo que deseamos, lo que queremos es ser los señores. ¿A poco no? Todo mundo quiere que le sirvan. Y eso es lo que los discípulos esperaban. Y Jesús les dice: eso es lo que hacen los señores de este mundo. Se enseñorean de ellas, es decir, de las naciones. Se pelean, por ejemplo, por la presidencia. ¿Por qué? Porque la televisión va a estar a la orden de ellos, los reflectores, las entrevistas. Mucha gente sin poder económico, sin poder político, se siente ser alguien en la medida que se codea, como popularmente decimos, con alguien que tiene ese nivel. Yo he escuchado así con compañeros: no, pues el otro día yo vi a fulano de tal, y entonces soy alguien porque en el día X yo vi y mencionan a la persona, un artista, por ejemplo. No, yo hasta una foto me tomé, suelen decir algunos. Y yo a veces, cuando escucho así irónicamente, les digo: pues yo no digo nada, pero yo también en una ocasión me tomé una foto con la India María. Simplemente lo digo irónicamente, porque se es alguien a partir de que estoy junto con alguien que es grande. Y Jesús les dice: los que tienen un reino, o los que son reyes, sí hacen, sí se conducen de acuerdo a lo que ustedes tienen en su mente.
Pero él les dice, llamándolos: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Por eso, las demandas del rey para su corte, si estos dos querían ser, les dicen, no ser prepotentes. Hermano Juan Carlos, ahí viene el pastor Juan Carlos, pase usted, ¿no? Ahí viene el pastor Virgilio, también. Me acuerdo de un viejo maestro mío que recordamos siempre con mucho cariño, y que en la Facultad de Teología uno de los lugares allí lleva su nombre, Juan Lorenzo Roberts, que fue uno de mis primeros maestros. Él decía, cuando nos daba sus clases, con la iglesia, decía el hermano, cuidado, porque, oiga usted, era una frase que él usaba mucho, oiga usted, en los primeros días, mire, venga acá, pero después, y como él era grandote, hermanos, estiraba un pie y decía, vaya allá. Y muchos hermanos, muchos ministros de la palabra, eso han recibido en su vida. Vaya allá. ¿Quiénes mataron a Jesús? Los que se confesaban pueblo de Dios. Entonces no estoy diciendo nada fuera de orden. Los que mataron a Jesús se confesaban pueblo de Dios. ¿Y quiénes eran los autores intelectuales de esa bulla, de ese motín, por utilizar otro término, de crucifícale? Los religiosos del tiempo de Jesús. Entonces, hermanos, las demandas del rey, y yo soy rey, y ustedes quieren estar a mi mano derecha y a mi mano izquierda, si lo quieren así, en primer lugar, no ser prepotentes. Porque ¿quiénes son así? Los que gobiernan este mundo. Pero no yo. Y por último, hermanos, las demandas del rey. En tercer lugar, versículos 26 y 27. Y de allí vamos a obtener, hermanos, la tercera enseñanza en los versículos 26 y 27. Primero les dice que no, porque si piensan eso, entonces estarían equiparándose a los mundanos, diríamos en nuestro lenguaje actual. Y en el 27 entonces les dice lo que sí: mas vosotros no seréis así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Las demandas del rey para su corte: tener un espíritu de servicio, es el punto número 3. Tener espíritu de servicio. El que quiera hacerse grande será vuestro servidor. ¿Quién quiere servir, hermanos? Muy pocos tenemos esa inclinación, porque ellos precisamente deseaban estar a la derecha e izquierda de Jesús, porque todo el mundo le serviría. Es lo que tenían en su mente, porque los que estaban cerca de los gobernantes de ese tiempo, o la imagen de David o Salomón como Mesías del Antiguo Testamento. Acuérdense que Mesías quiere decir ungido, y en el Antiguo Testamento los reyes eran ungidos y ocupaban los primeros lugares si eran cercanos al rey.
Jacobo y Juan, queremos estar a la izquierda y a la derecha tuya. ¿Para qué? Para que todo el mundo nos sirva. Y Él les dice, el que quiere estar a mi derecha o a mi izquierda, requisito, tener espíritu de servicio. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En griego, diáconos. Diáconos, así se dice en griego. Y se traduce como el que sirve. E inclusive en el idioma original, por ejemplo, si leyéramos Romanos 16:1, cuando habla de Febe, dice en Romanos 16 lo siguiente, hermanos: os recomiendo, habla San Pablo, escribe San Pablo, os recomiendo además nuestra hermana Febe, dice aquí, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. En el original se podría traducir, la cual sirve en la iglesia de Cencrea, la cual es servidora. ¿Quieren alguien entre ustedes hacerse grande? Le dice Jesús a los dos, y la mamá está escuchando, bien decepcionadota, está escuchando, es que sea el servidor. Es decir, hermano Juan Carlos, lo vamos a tomar del hermano Juan Carlos porque es estudiante de teología y va a servir como pastor. Vaya allá, venga para acá, predique hoy. No, pero no me avisó, predique hoy, visite al enfermo. No, yo pensaba que el pastorado no iba a ser así. Popularmente nosotros, ¿a poco no jugamos con palabras? Por ejemplo, yo soy el IBM. ¿A poco no decimos así, hermano? Que ve por los refrescos, que ve por la torta, que ve por esto, que ve por lo demás. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Y verdad que somos muy pocos los que queremos ser servidores. Queremos que nos sirvan. Pastor Virgilio, ¿qué le ofrezco? Eso sí como que cae muy dulce a las orejas, ¿verdad? ¿Qué le ofrezco? ¿Gusta algo más? Eso sí se suena bonito, ¿verdad? Pero el Señor Jesús le está diciendo otra cosa. ¿Quieren estar a mi izquierda, a mi derecha? El que quiera entonces tener ese privilegio, que sea el servidor de todos. No, Señor, ¿cómo voy a servir al corajudo de Pedro? ¿A poco también me va a mandar el flemático, es decir, los que son muy calmaditos? ¿A poco también me va a mandar Andrés? Acuérdense que Andrés era un discípulo y que en la Biblia aparece como muy calladito. ¿A poco también ese me va a mandar? No, mejor no. Pero fíjense, hermanos, tener un espíritu de servicio. Ahora, el que quiera ser el primero, allí cambia. En el original dice, aunque en el español, leámoslo literalmente, hermanos, estamos en San Mateo, capítulo 20, versículos 26 y 27, San Mateo 20, versículos 26 y 27. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y ahí es donde en el original aparece la palabra diáconos. Y cuando en el 27 dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, allí ya no está la palabra diáconos en el original, sino la palabra dunos,
que se traduce como esclavo. Y el que quiera ser el primero será vuestro siervo. Pero en el original dice esclavo. Y los esclavos en aquel tiempo, hermanos, se podía hacer con el esclavo lo que el dueño quisiera. Cuando un esclavo se fugaba, y lo más obvio es que lo atraparan, le ponían una F aquí en la frente. Pero no crean ustedes que con las pinturas que vemos hoy, con un hierro candente, F, fugitivo. Y si el dueño deseaba, lo mandaba a crucificar como castigo. Un siervo no tenía personalidad. Si alguien de ustedes quiere ser el primero, debe ser el servidor o el siervo, como esclavo. Y nadie quiere. ¿Por qué? Porque somos orgullosos, somos soberbios. Cuando hay problemas en las iglesias, aquí hemos orado por la iglesia Belén en Rancho Viejo. ¿Por qué surgieron los problemas, hermano? Que unos tienen más culpa, que otros tienen menos culpa, o al revés, que algunos tienen menos culpas y otros más, es verdad, pero de por medio está, ¿cómo me voy a dejar? Eso es congénito a nosotros, nacemos con esa tendencia. Por eso Jesús dice: el que me quiera servir, o el que me quiera seguir, o el que quiera ser de mi corte, o el que quiera ser de mi séquito. ¿Cuál es el perfil de mi demanda? Primero, que esté dispuesto a sufrir. Pastor Medina, 1984. Había problemas en la iglesia Belén de Rancho Viejo. Fuimos a visitar unos hermanos que nos llamaron en ese contexto a un lugar que se llama El Ocotal, como 1 hora y media o 2 horas del rancho. Los que han ido a Rancho Viejo saben que la parte de arriba del pueblo pasa un canal y ahí va una carretera. Cuando veníamos de regreso, hermanos, se echó a perder el autobús en un pueblo que se llama Los Hoyos, así se llama. Ya no quiso jalar el carro. Pastor Medina, ustedes lo conocen, su escudero, lo acompañaba un escudero, 1984. Ese escudero era un servidor, joven en aquel tiempo, relativamente joven el pastor Medina. Nos fuimos caminando como 25 kilómetros de Los Hoyos, los que conocen por esos lugares, a un lugar que se llama Parícuaro, para tomar autobús que pasara y que llegara a Zitácuaro, de allí al DF, 25 kilómetros. Eso no es sufrimiento, pero sí cansancio físico. Pastor Medina, 1967, Torreón, Coahuila, predicando con otro hermano que se llamaba Francisco Arellano, en una esquina de la calle donde estaba el templo. Los agarraron a los dos. Al pastor Medina le dieron un trancazote allí en la ceja derecha, que se lo abrieron. Las demandas del rey para su corte, disposición para el sufrimiento. No todo es físico, hermanos. En el trabajo quizás sufras porque no quieras ser corrupto. Es un tipo de sufrir. Y cada uno ponga ejemplos de cómo se siente la presión
de los no creyentes que sirven a otro rey con minúscula. Quiere hacerse alguien grande, que sea el servidor. El que quiera ser el primero será vuestro siervo. Eso es el perfil que demanda Dios de nosotros. Dije en una ocasión, y lo retomo hoy, un joven, 1982, junto con otro más o menos de su edad, serían elegidos para ser presidente de los jóvenes a nivel denominacional. Y el que representaba a las iglesias en Tabasco quedó en segundo lugar, vicepresidente. El que representaba iglesias de Campeche, Yucatán, Chetumal, fue elegido el presidente. Un año, 2 años después, en una reunión de pastores, encuentro al papá del joven que no ganó, quedó en segundo lugar. Oiga, ¿y cómo está fulano de tal? Ya hace tiempo que no lo veo, hermano pastor. Y me dice él, es que él se desmoralizó mucho cuando no lo eligieron presidente, se desmotivó y ya no participa en la unión de jóvenes al cual pertenecía. ¿Qué implica eso, hermanos? Que quería la presidencia por la plataforma que representaba, porque el que tiene espíritu de servicio en el buen sentido, si es elegido, está contento. Si no lo eligen, también está contento, porque no utiliza el puesto para fines personales, por ejemplo, ser popular. Hermanos, también nosotros, los cristianos de hoy, utilizando el término del tema, deseamos ser de la corte del rey, o no queremos acompañar a Jesús, estar al lado de Jesús. Creo que cualquier creyente común desea ser, pero Él nos ha enseñado mediante su palabra hoy el perfil que debemos acatar: estar y tener la disposición para el sufrimiento, pero honrar a nuestro Rey. Que nuestro enfermo se sanó, gracias y gloria a Dios. Que nuestro enfermo no se sanó, gracias y gloria a Dios. Yo ya les dije, hermanos, y también se lo dije al pastor Medina: si Dios tiene misericordia, pastor, lo veremos. Entre tanto está en proceso su operación y demás, en su cama, le dije al pastor: dele gracias a Dios, porque Él le llamó para servirle como ministro de su palabra. Pastor, dele gracias a Dios, porque en este momento está en el mundo de Él, el mundo es de Dios. Dele gracias a Dios, porque usted ha servido tal vez en lo poco, utilizando una expresión de San Mateo 25. Dele gracias a Dios por ello. Y repito, hermanos, y Dios me lo conceda, que cuando un servidor esté en los últimos días y Dios me conceda estar consciente,
voy a decir a mi alma, como dice el Salmo 103, Señor, gracias porque me llamaste para ser de tu pueblo. Gracias porque me llamaste para predicar tu palabra. Gracias porque he vivido en tu mundo. Gracias porque, aunque en lo poco, te he servido. Gracias porque si me ayudas a superar mi problema de salud, adelante. Gracias si en este momento termina mi historia. Gracias, Padre. En ese sentido, el sufrimiento cristiano es diferente de los demás. Pero también, hermanos, que aprendamos a ser humildes, en contraposición a la prepotencia que señalamos en el punto 2. Y finalmente, hermanos, que Dios nos ayude para tener un espíritu de servicio. Que si nos dicen la Semana Santa, el 21, jueves 21, a las 6 de la tarde, nuestro culto, cómo no, hermanos del consistorio, allí estoy. Que si el viernes a las 3 de la tarde, allí estamos. Que si el domingo a las 7 de la mañana, allí estamos. Que si la escuela dominical, allí estamos. Que si el culto a las 12, allí estamos. ¿Por qué, hermanos? Porque queremos servir. Y fíjense cómo termina su argumento nuestro Señor Jesús, hermanos, versículo 28. Después de que les ha dicho los del versículo 26 y 27, entonces en el versículo 28 cierra su argumentación diciendo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, ¿sino para qué? Sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El ejemplo, por definición, es Jesús. Fue obediente hasta la muerte, dice San Pablo, y muerte de cruz. Entonces, hermanos, tenemos un rey, Cristo. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. San Mateo 2. Es nuestro rey. Nosotros somos su corte, su comitiva. Deseemos y pidámosle a Dios reunir el perfil para servirle con dignidad, tener disposición para el sufrimiento, no ser prepotentes, positivamente tener espíritu de servicio. Y cuando esto hagamos, estamos imitando a nuestro Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Nos ponemos de pie para orar. Te damos muchas gracias, Señor. También te pedimos perdón, porque no somos distintos a Jacobo y a Juan. No queremos servir, no queremos ser siervos, queremos ser señores. No queremos servir, queremos mandar. Sin embargo, tú has tenido paciencia y nos enseñas mediante tu santa palabra lo que demandas para nosotros. Beber de tu vaso, ser bautizado de tu bautismo, como les advertiste y le declaraste a Jacobo y a Juan. Y ellos siguieron esa línea que tal vez no entendían en ese momento. Juan fue desterrado por causa de tu nombre. Jacobo, Hechos 12,
fue matado, asesinado, porque prefirió ser fiel hasta la muerte que congraciarse con el mundo donde la rebeldía era la característica. Ellos tendían, y nosotros también, a la prepotencia. Pero tu santa palabra nos enseña claramente que debemos servir, inclusive ser siervos. Y el ejemplo por excelencia, Padre, nos los has dado en Jesús, que como escribiera San Pablo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que su ejemplo nos constriña para no arredrarnos, como escribiera el pastor Felipe Delgado en el libro oficial de la Facultad de Teología, que nosotros tengamos ese espíritu para que tú, Padre, como dice en Hebreos 11, en uno de sus versículos, nunca te avergüences en ser nuestro Dios. Oramos en Cristo Jesús.